Hace 2 años más o menos les prometí que íbamos a hablar de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y para poder hablar de estas 5 solas necesitamos hablar de la Reforma Protestante, saber qué pasó en la historia, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer una línea en el tiempo. Voy a tratar de esforzarme, soy muy malo para esto, pero voy a intentar hacer una línea del tiempo desde Pablo, que es algo que ya conocemos, hasta 1517, cuando Martín Lutero se levantó, escribiendo sus famosísimas 95 tesis, que las pegó en esta puerta de Wittenberg. Vamos por favor al libro de Hechos. Ayúdenme a abrir Hechos, capítulo número 17. Desde ahí vamos a arrancar para tratar de ubicarnos en lo que fue la Reforma y después hablar de las 5 solas. Hechos, capítulo número 17. Muchos sabemos que después de que Jesús asciende al cielo, la iglesia se concentra en una región que se llama Jerusalén, y ahí los apóstoles, los discípulos, le están predicando solamente a los judíos acerca del reino de Dios. Todo eso ya lo sabemos, lo hemos estudiado, y si no se acuerdan, bueno, ya se los recordé. A la par de la iglesia en Jerusalén se crea otra iglesia, la iglesia de Antioquía. En esta iglesia se levanta otro personaje que se llama Pablo, el apóstol Pablo, y también Bernabé, ¿sale? Quiero que ubiquen estas 2 iglesias, por favor. Bueno, estas 2 formas de hacer iglesia, insisto, Jerusalén, y la otra que les dije, Antioquía, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Que Dios me ayude porque creo que va a estar un poquito complicado esto. Sale, vamos, Hechos capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta es la predicación del apóstol Pablo, ¿ok? El apóstol Pablo crece y es uno de los líderes importantes en la iglesia de Antioquía, ¿ok? En esta iglesia la gente estaba orando, estaban ayunando, y el Espíritu Santo le habla a la iglesia, a la congregación. Estamos muy acostumbrados a decir: es que el Señor le habló al pastor, es que el Señor le habló al apóstol y nunca a la iglesia. Qué raro. En la Biblia Dios le habla a la iglesia, no al pastor, bueno, también al pastor y también al apóstol, porque son parte de la iglesia, no porque ellos sean personas especiales, ¿ok? Son parte de la misma iglesia. Entonces, en aquella ocasión, el Espíritu Santo le habla a la iglesia para que envíen a Pablo y a Bernabé a un viaje misionero. Al final, Pablo y Bernabé tuvieron ahí sus detalles, pero Pablo continúa haciendo estos viajes misioneros. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Pablo? De Jerusalén, donde se crea esta primera iglesia, él empieza a viajar a otros lugares, incluso a Grecia, ¿no? Su objetivo de Pablo es viajar a Roma y después de Roma llegar hasta España. ¿Qué quiere hacer Pablo? Quiere anunciar el evangelio a la gente que no conoce de Cristo. ¿Sí? Ok. Esto es lo que nos enseña la Biblia y es hasta donde podemos ver. Pero hay otros documentos que no están dentro de la Biblia, que nos hablan de lo que sigue en la iglesia. Y para esto
No voy a ahondar porque igual no conozco todo, pero sí les voy a dar unos pequeños detalles que nos van a ir formando una idea de qué estaba pasando con la iglesia después de que los apóstoles murieron. Ahí en Antioquía fue el primer lugar donde a los cristianos se les llamó cristianos, ¿ok? Y ahí en Antioquía, unos años después, nació un hombre que se llamó Ignacio, y ustedes lo van a poder investigar si gustan, como Ignacio de Antioquía. Él era un discípulo del apóstol Juan, y él fue el primero que le llamó a la iglesia católica. Uy, ¿no? Ya les está dando frío, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces la iglesia católica es la buena, pues vamos a irlo descubriendo, ¿sale? Le llama a la iglesia católica. ¿Qué significa católica? Significa universal. ¿Qué estaba expresando Ignacio de Antioquía? Estaba diciendo que la iglesia era no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Sale? Los primeros 3 siglos de la iglesia fue perseguida, porque los cristianos era una especie de secta que, como leímos en el versículo 6, estaban trastornando al mundo. Era un mensaje súper distinto al que ellos conocían, al que el mundo de ese entonces conocía, y este mensaje le estaba causando conflicto a la sociedad en términos económicos, en términos políticos. El anuncio de que había un rey, un nuevo rey, como leímos ahí, estaba causando trastornos en la sociedad en general. ¿Qué hacía el gobierno de Roma en aquel entonces? Perseguía a la iglesia. La primer persecución más fuerte fue la que hizo el emperador Nerón. Este señor, y durante estos 300 años, estos 3 primeros siglos, ¿qué hacían con los cristianos? Los asesinaban, los quemaban, les untaban brea y les prendían fuego a los cristianos por anunciar el evangelio. A las mujeres y a los niños los vestían con ropas de animales y los aventaban al circo romano, para que los leones los devoraran. Era terrible la situación estos primeros 300 años de la iglesia. La gente debía tener una convicción verdadera en el corazón para anunciar el evangelio, mantenerse firmes aún con el riesgo de que el gobierno romano los apresara y los asesinara, de cualquiera de estas 2 maneras, convirtiéndolos en antorchas humanas o mandándolos al circo romano para que las fieras los devoraran. Imagínense el poder que tenía el mensaje del evangelio en esta gente, que ellos estaban dispuestos a morir con tal de que se anunciara que el Hijo de Dios había venido a la tierra, había muerto y había resucitado al tercer día. Era impresionante, era impresionante. Después de este tercer siglo, en el siglo IV, se levanta otro emperador que se llama Constantino. Este emperador empieza a reconocer a los cristianos y emite un edicto. Déjenme buscarlo aquí para no decirles tonterías. Emite un edicto que se llama el Edicto de Milán, y este otorgaba tolerancia religiosa y libertad de culto para los cristianos. Esto fue más o menos en el año 313, estamos hablando del siglo IV. Y para el año 308 el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque para el siglo V, esta religión, el cristianismo, que había sido esta religión perseguida por el Imperio Romano, ahora se había vuelto esencial para garantizar la estabilidad y el progreso de Roma. Fíjense este contraste en la iglesia. Quiero que vayan, por favor, creándose una imagen de la iglesia de Cristo. Al principio, perseguidos, asesinados, muchísimos mártires, muchísima gente que murió por el evangelio, y ahorita el siguiente contraste, gracias a Constantino, es que ahora es la iglesia oficial de Roma.
Aquí, de alguna manera, están haciendo la Iglesia Católica Romana. ¿Me estoy explicando, más o menos? ¿Sí? ¿Sí, Yair? ¿O no? Ok. No sé si se acuerdan que alguna vez Lalo, nuestro pastor, nos dijo, nosotros somos cristianos evangélicos católicos, algo así, ¿no? ¿Cómo era? Que somos católicos evangélicos, pero no romanos. ¿Se acuerdan que más o menos alguna vez nos dijo eso y uno decía, ay, chisachis, los mariachis? Yo pensé que no era católico, sino que era evangélico, ¿no? Pero el término católico, en efecto, desafortunadamente la Iglesia romana se lo adueñó y ellos dicen, nosotros somos los católicos. No. La Iglesia cristiana es católica porque es universal. En efecto, nosotros somos católicos también porque somos universales, ¿ok? Es dificilísimo, desarraigarnos ese concepto de la mente porque esta iglesia ya se lo adueñó. Pero no es así. Nosotros como cristianos también somos católicos, ¿sale? No nos gusta decirlo, no nos gusta, a mí tampoco, la verdad. Pero hemos adoptado más esta etiqueta, ¿no? De cristianos y es así como caminamos por el mundo. Bueno. Estamos en el siglo V, ¿verdad? La iglesia ya es la iglesia oficial del Imperio Romano. Para el siglo VIII, la iglesia emite otro edicto en el que pone a Carlomagno como emperador. O sea, fíjense esto que les voy a decir. La iglesia, de ser insignificante, ahora es la que está poniendo a los emperadores. ¿Se imaginan el poder que tiene la iglesia ya en este momento? ¿Se imaginan el poder político y económico que tiene la iglesia en ese momento? Para este momento, por supuesto que ya están los papas trabajando y adivinen qué, los papas definitivamente están buscando no un lugar no una posición espiritual, sino una jerarquía política. ¿Me estoy explicando? Estos que son los sucesores de Pedro, es decir, los papas, ya no están buscando tener un seguimiento de la doctrina de Cristo, es decir, un seguimiento espiritual de la iglesia, sino más bien ahora están buscando poder político y económico. ¿Por qué? Porque la iglesia se convirtió en el más alto rango, insisto, político de aquella época. Eso era impresionante, impresionante. Fíjense, con el tiempo el papado llegó a percibirse como otro puesto de poder político, sin duda el mayor puesto de poder, y fue comprado y vendido a los hombres más ricos y poderosos de Europa, quienes a menudo se encontraban también los más corruptos. O sea, qué triste que esta iglesia de gente que estaba dispuesta a dar su vida por el evangelio se convirtió en una institución completamente corrupta, en donde se compraban y se vendían estos puestos del papado. No sé qué tan familiarizados estén ustedes hoy con la política, pero hoy es igual. Si tú quieres un lugar como diputado, como regidor en el municipio, si quieres un puesto político, ¿saben qué tienen que hacer? Comprarlo. Pagas 50, 100 mil pesos, te dan el puesto, y entonces empiezas ahora sí ya a fungir como servidor público y a ganar dinero que realmente no te mereces, ¿no? Así de corrupta desde entonces estaba la política, y desafortunadamente hasta el día de hoy seguía igual. Bueno, no les voy a hacer el cuento tan largo, les iba a platicar otra historia muy interesante. Sí se las voy a platicar, ¿me dejan? ¿Sí? Acerca del papado, miren. Dentro de la Iglesia Católica hay un colegio que se llama Cardenalicio. En este colegio, los cardenales, que es como una jerarquía de las más altas dentro de la Iglesia Católica, ellos son los encargados de poner o quitar a los papas.
¿no? Cuando un papa renuncia o cuando un papa muere, ellos se juntan, hacen un consenso, hacen votaciones y eligen al siguiente papa, ¿sale? Este instituto, este colegio, eligió a Urbano VI como papa, pero este papa, Urbano VI, empezó a tener problemas de tipo políticos con italianos y franceses, y esta institución de cardenales lo que hizo fue, Dios mío, no podemos controlar a este papa, huyen de esta ciudad donde se encontraban, se van a otra ciudad y allí ponen a otro papa, uno que se llama Clemente VII. Estaba pasando en la historia algo que nunca había sucedido. Había dos papas elegidos formalmente, escogidos por este colegio, por el mismo colegio, residían en ciudades distintas y cada uno de estos papas afirmaba ser el sucesor de Pedro y además sostenía del otro que era el antipapa. ¿Sí me expliqué? O sea, un papa decía, yo soy el verdadero papa y aquel es un antipapa, ¿no? Y el de acá decía, no, yo soy el verdadero sucesor de Pedro y aquel es un antipapa. Dios mío. O sea, fíjense qué terrible este conflicto de poderes entre los papas, que ahora hay dos papas oficiales peleándose este lugar y este poder y diciéndole al otro que era un antipapa, ¿no? Al final, estos cardenales, la forma en que deciden arreglar la situación es que van a elegir a un tercer papa que va a reemplazar a estos dos que están allí. Eligen ahora a Alejandro V como este nuevo papa, pero estos dos anteriores seguían peleándose y no querían dejar su lugar porque estarían renunciando a este poder y a esta posición política que ya tenían. Más o menos me estoy explicando, familia, cómo quiero que vean en qué se está convirtiendo la Iglesia Católica. De dejar de ser una institución que anuncie el Evangelio de Jesús, se está convirtiendo ahora en un personaje político más en la sociedad. Lo espiritual ya quedó a un lado. Ahora lo que nos interesa es que el poder. Más o menos la situación estaba así para este siglo, el siglo XV, que es donde nos interesaba llegar. Y miren, para el siglo XV ya no se tenían la Biblia en sus idiomas originales, que es el hebreo, el griego y por ahí unas cosillas en arameo, sino que se tenía una Biblia en latín. Y esta Biblia en latín, los únicos que podían tener acceso a ella eran la gente del clero, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, los papas obviamente, los cardenales, son los únicos que tienen acceso. La gente no tiene acceso a la Biblia. Lo único que hace la gente es que el papa emite ciertos documentos, entre ellos, por ejemplo, el credo, que muchos de aquí se lo saben. ¿Sí saben el credo que les enseñaron en la doctrina? ¿Se acuerdan de él? Miri, creo que sí se acuerda. Por ahí. Este credo, por supuesto, si ustedes se ponen a revisarlo, resume perfectamente la doctrina del cristianismo. Y el hecho de que sea un credo que nace en la Iglesia Católica no significa que esté mal, ¿eh? Ustedes lo leen y van a checar ahí perfectamente la doctrina. En fin, con esta traducción de la Biblia en latín, hubo una palabra que causó un conflicto respecto a la doctrina. ¿Se acuerdan que cuando leímos Romanos hablamos mucho de la justificación? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, déjenme platicarles entonces. La justificación en ese tiempo, la Iglesia Católica dijo que era un proceso por el cual Dios iba a hacer justa a la persona. Entonces, de esta manera se entendía que Dios llevaba a cabo este proceso de justificación solo a través de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Sí me están prestando atención, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que la Iglesia Católica Romana era la única institución por la cual el pueblo podía considerarse justo y así poder llegar a Dios. Si alguien estaba fuera de la Iglesia Católica Romana, no podía de ninguna manera aspirar a ser salvo o a aspirar a tener justificación. ¿Ok? Fíjense,
¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hacía esto la Iglesia Católica? Lo hacía a través de los sacramentos. Hasta el día de hoy sigue siendo igual, igualito. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sacramentos? Ahí va, voy para allá. Cuando un niño nace en la Iglesia Católica Romana, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Bautizarlo. Por supuesto, ese es uno de los sacramentos, el bautismo de los infantes, de los bebés. ¿Por qué con el bautismo? Porque en cuanto nace el bebé va a empezar este proceso de justificación del niño. ¿Ok? Nace el bebé, lo bautizan y después van a tener que ratificar este bautismo con otro sacramento que se llama la confirmación. Re bien que se lo saben, muy bien. Después de la confirmación, ahora la persona puede participar de otro sacramento que se llama Eucaristía. ¿Qué es esto? La cena, ¿no? Eucaristía. Si no está bautizado y si no está confirmado, no puede pasar a que el padrecito le dé su hostia, ¿no? No puede. Entonces, estos son parte de los sacramentos que la Iglesia instituyó para poder considerar a alguien justo. ¿Ok? Después de esto, de la Eucaristía, si el creyente cometía un pecado menor, la Iglesia le ofrecía el sacramento de la penitencia, a través del cual el sacerdote absolvía los pecados de la persona por medio de la confesión oral. Pero si cometía un pecado grave, la Iglesia ofrecía el mismo sacramento de penitencia, pero esta vez acompañado de autopenitencia en la forma de ayunos, oraciones, limosnas, etcétera, con el fin de hacer restitución por la ofensa cometida. Si se van dando cuenta cómo la Iglesia tiene armado todo para que si una persona está cometiendo un error o un pecado, pueda regresar a este proceso de justificación y en algún momento llegue a Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona muere sin haber alcanzado esta justificación? La Iglesia dijo, es que la mayoría muere sin haber alcanzado la justificación. Entonces, si no pudieron ser justificados vivos, vamos a justificarlos muertos. Y empezaron a hablar del purgatorio. Como no se pudieron limpiar de vivos, ahora los vamos a limpiar muertos. ¿Cómo? A través de misas y a través de algo que para este siglo era muy famoso, algo que ustedes también seguramente han escuchado, las indulgencias. ¿Sí? ¿Les suena eso, esa palabrita o no? ¿No? Ok, vamos a ver qué era esto. Ok. ¿Qué era esto de las indulgencias? Era una especie de documento emitido por el Papa en donde tú al comprarlo estabas de alguna manera sacando un alma del purgatorio. ¿Me explico? Entonces la gente inocente, como en aquel tiempo era muy común que ellos pensaran en este castigo eterno y que jamás se supieran justificados porque constantemente se sentían pecadores, y en efecto lo somos, y no había forma de justificarse, ellos la manera de limpiar un poquito la conciencia era ir y comprar una indulgencia. Esta indulgencia les entregaban un papelito con su nombre, o más bien el nombre del fallecido, en donde este fallecido, gracias al pago de esta indulgencia, podía salir de este lugar que conocimos ya, ¿no? El purgatorio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Más o menos? En este escenario que ya les acabo de platicar, nace este personaje del que les platiqué, Martín Lutero. Nace por fin Martín Lutero y él
Era un muchachito que sus papás querían que estudiara leyes, y en efecto se metió a estudiar leyes, pero un día regresando a casa en medio de una tormenta cae un rayo muy cerca de donde él iba caminando, y lo que hace él es clamar a una virgen llamada Santa Ana, que era la patrona de los mineros. Su papá de Martín era minero, y le promete a Santa Ana que si la libra de la situación, él se iba a convertir en un monje. Y pues salió vivo de la tormenta, ¿no? Sale vivo de la tormenta Martín Lutero, y en efecto se va a estudiar a un instituto agustino, y él se convierte en un monje agustino, en donde él no puede vivir con esta idea de Dios, de que Dios es un Dios que está constantemente juzgando al ser humano, viendo que el ser humano es pecador, y casi Dios así con el deseo de castigarlo y mandarlo al infierno porque está pecando. Esta es la idea que tiene Martín Lutero de Dios, y así vive, porque así se los enseñó la Iglesia Católica. Dios es tan malo y está buscando tanto mandarnos al infierno por nuestras malas obras, que la única forma en que vamos a justificarnos es a través de la iglesia, con todos estos sacramentos que ya platicamos. ¿Sale? Entonces Martín Lutero está en esa posición, es un monje agustino, católico por supuesto, y él empieza a estudiar las Escrituras. Y como les digo, trae este remordimiento de conciencia tan fuerte, que este muchacho, Martín Lutero, continuamente iba y se confesaba. Iba con el sacerdote y se confesaba todos sus pecados, hasta el más pequeño de sus pecados. Cuando por fin había invertido suficientes horas para confesarse, regresaba a su lugar y decía: Dios mío, se me olvidó confesar esto, y volvía a regresar y se volvía a confesar, porque era la forma en que él se mantenía tranquilo. Sin embargo, como él ya no pudo con esta situación, y digamos que su mentor se da cuenta que Martín ya no puede con esto, y que aparte es muy inteligente, lo manda justamente a un instituto ahí a Wittenberg, a que él sea profesor y que él empiece a enseñar. ¿Y saben qué empieza a enseñar Martín Lutero? Empieza a enseñar los salmos. Justo como estamos estudiando la Biblia en esta iglesia, así él empezó a enseñar los salmos. Precioso, ¿no? Después de los salmos empieza a estudiar él el libro de Romanos. Y en Romanos, cuando llega a estudiar el libro de Romanos, justamente en el capítulo número, acompáñenme a ver si lo encontramos. Capítulo 1, cuando Martín Lutero está enseñando el libro de Romanos como lo enseñamos en esta iglesia, y llega al versículo 17, el versículo 16 y 17 del capítulo 1, ahí va a empezar algo que va a cambiar la historia del mundo para siempre, hasta el día de hoy. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero lee esto y lo empieza a enseñar, ¡pum!, le vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque la iglesia le enseñó que él solamente iba a poder ser justificado dentro de la Iglesia Católica Romana y a través de los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión. Y encuentra en las Escrituras que la justificación no es por todas estas cosas que tengo que hacer dentro de la iglesia. Encuentra que la justificación es ¿por qué? Por medio de la fe. Martín Lutero empieza a sentir un alivio en su corazón, porque él, como se siente tan pecador y no logra limpiarse a través de los sacramentos,
encuentra en la Biblia que no necesita los sacramentos, sino que solo necesita la fe, Dios mío, este señor se convierte en el más feliz del mundo. Porque él ya no necesita estar haciendo y haciendo y haciendo cosas para tratar de agradar a Dios y justificarse con Dios. Él necesita aprender a confiar plenamente en Dios para poder ser justificado. ¿Qué hace Martín Lutero con eso? Dice, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. El Papa tiene que saber esto. Tenemos que arreglar la situación en nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Y entonces Martín Lutero, con esta revelación y al enterarse del tema de las indulgencias, porque el tema de las indulgencias, justo en la época de Martín Lutero, resulta que el Papa andaba buscando reedificar el templo de San Pedro allá en Roma. Para eso se necesitaba dinero y mucho dinero. Mucho dinero. ¿Cómo lo iba a conseguir el Papa? Vendiéndole indulgencias al pueblo. Martín Lutero dice, ¿qué está pasando? La mayoría de la gente veía a la iglesia como wow. ¿Y qué creen? Hoy sigue igual, ¿no? Ven a la institución católica romana y dicen, esto es majestuoso, esto es maravilloso. Y no logran ver lo desatinados que están en cuanto a las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia es la institución infalible, ¿no? El Papa, menos se equivoca. Todo lo que diga el Papa es ley, todo lo que diga la iglesia es ley. Y Martín dice, pero no. O sea, la forma en que está llevándose, caminando esta institución, va completamente en contra de las escrituras. Y él entonces arma sus 95 tesis que va y clava ahí en esta puerta de Wittenberg. Y lo que está haciendo Martín es invitar a las autoridades de la iglesia a debatir sobre estos temas, ¿no? Una de sus tesis decía, si el Papa tiene el poder de sacar las almas del purgatorio, ¿por qué no las saca por simple misericordia, por amor y misericordia, en lugar de estarle cobrando a la gente dinero por indulgencias y que salgan sus familiares del purgatorio? Era una de sus tesis, una de sus 95. La mayoría estaba en contra de este tema de las indulgencias, de que se estuviera vendiendo al pueblo esta opción de sacar a su gente del purgatorio. ¿Por qué se opuso Martín? Porque encontró en las escrituras una verdad que la iglesia se la mantuvo oculta, la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero quería ir en contra de la iglesia, no. Quería arreglar los problemitas dentro de su iglesia. Él amaba a su iglesia, por supuesto, pero amaba más a Dios y amaba más a las escrituras. Este es el inicio de una historia muy interesante que ojalá puedan ver ustedes la película. Véanla por ahí. Martín Lutero se llama. En YouTube ahí la van a encontrar seguro. Pero ¿qué pasa? Al final, la Iglesia Católica no aceptó lo que Martín expuso en sus tesis y lo consideraron un hereje. ¿Por qué? Porque iba en contra de la iglesia. Él iba directo a la hoguera, porque a todos los herejes en aquel tiempo los quemaban, los asesinaban. Gracias a que él estaba ahí en Alemania, la persona que estaba encima como autoridad de Martín, intercedió para que él pudiera ser llevado a un juicio justo en lugar de casi mandarlo directo a la hoguera. Bueno, al final Martín Lutero se salva. Lo secuestran, o más bien fingen un secuestro para salvarle la vida, y él, mientras está secuestrado, lo que hace es que va a traducir la Biblia
del latín al alemán. Le interesa mucho a Martín Lutero que las escrituras ya lleguen a la gente y que la gente en su idioma pueda leer la Biblia. ¿Para qué? Para que dejen de estar engañados por una institución que los mantiene ciegos, sordos, sin conocimiento de lo que Dios dice. Con el tiempo se empiezan a levantar más gente. Martín definitivamente se desligó de la institución católica romana y a partir de ahí se crea una línea diferente. Este es el catolicismo y se crea otra línea de protestantismo. De ahí, del protestantismo, nacen algunas iglesias. Son principalmente 4 iglesias, si no me equivoco. Nacen los calvinistas. Si no les suenan los nombres, ojalá que por lo menos se queden ahí resonando en su cabecita para que cuando escuche, unos calvinistas, estos nacieron del protestantismo. Anglicanos también nacieron del protestantismo. Anabaptistas y luteranos. Usted dice, ¿y nosotros dónde estamos? ¿No? O sea, ¿de cuáles somos? ¿Somos calvinistas? ¿Somos anglicanos? ¿Somos anabaptistas? ¿O somos luteranos? ¿Cuál le gusta para? ¿Dónde creen que estamos nosotros? ¿Dónde? ¿En los luteranos? ¿Te gustaría? Si ustedes conocieran el día de hoy una iglesia luterana, se parece mucho a la iglesia católica, ¿eh? Mucho. Y no significa que esté mal. Está bien. ¿Por qué? Porque la idea era regresar a las escrituras. Que ya la institución no fuera la máxima autoridad, sino que esto fuera la máxima autoridad. Por esto en esta iglesia, ni el pastor, ni nadie es la máxima autoridad. Esto es la máxima autoridad. Si yo digo aquí una barbaridad que no viene aquí, ustedes demándenme a ver qué hacen. Pero no puede ser que en este lugar digamos algo que no esté en las escrituras. Regreso a la historia. Más bien regreso a estas denominaciones. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos dentro de los anabaptistas. Anótenlo por ahí, ¿eh? Anabaptistas, y de ahí nacen los evangélicos. Nosotros. Ahí estamos. Los evangélicos y nacen también los pentecostales. Les voy a platicar rapidísimo qué es esta palabra de anabaptismo. Las otras denominaciones calvinistas, anglicanos y luteranos, ellos bautizan a sus niños desde chiquitos, justamente por lo que aprendieron dentro de la iglesia. Los anabaptistas se llaman así justamente porque nosotros no creemos en el bautismo de infantes. Nosotros no creemos en el bautismo de niños. ¿O sí? ¿Aquí en la iglesia bautizamos a los niños? No. Los presentamos y el bautismo es cuando ellos más bien cuando nosotros ya tomamos ¿qué? Conciencia de nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, por eso se les llamó anabaptistas, porque rechazaron esta doctrina del bautismo de infantes. ¿Sale? Y nosotros estamos dentro de esa línea. Nosotros no bautizamos a los infantes porque creemos que la conciencia de pecado llega hasta la juventud de los muchachos. Bueno, déjenme terminar, con esto ya termino. Después de Martín Lutero se levantó otra gente, mucha gente, justamente reafirmando el tema de las 5 solas. Martín Lutero no escribió las 5 solas. Al final, las 5 solas fue este concentrado de ideas, o más bien de las ideas protestantes. ¿Sale? Se las voy a decir y las vamos a platicar rapidísimo. ¿Sale? Son 5 solas. Ahí va la primera, ¿eh? Sola Escritura. ¿Por qué sola Escritura? Porque la Iglesia Católica Romana nos impuso que la Biblia no solamente es la única inspiración divina, sino que también hay otros documentos que ellos le llaman la tradición, que también es inspiración divina.
Entonces, de hecho, si ustedes hoy hablan con un católico que de verdad es católico, les va a decir, es que no es posible que tú solo creas en la Biblia. También existe la tradición y ahí Dios también nos habla y ahí también Dios nos enseña. Entonces, esta primer sola escritura, significa que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica de los creyentes. ¿Sale? Nosotros como creyentes cristianos, evangélicos y si quieren pónganle protestantes, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. No es un obispo, no es un pastor, no es un ministro. Esto es la palabra de Dios. El que está aquí arriba se somete a la palabra de Dios. Los que están ahí abajo se someten a la palabra de Dios. Sola escritura. Les voy a pasar unas citas para que las lean en su casa, si es que les gusta leer en casa. Gálatas 1, del 6 al 10, que respaldan obviamente esta idea de la sola escritura. Segunda de Timoteo 3:16, esa ya se la saben de memoria. Segunda de Pedro 1:3, ¿sale? Estas tres citas respaldan la sola escritura. Siguiente sola. Solus Christus. ¿Qué significa? Solo Cristo y no la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia católica romana dice que para que seamos justificados necesitamos a Cristo y a la iglesia también. Es decir, cualquiera de nosotros que no pertenezca a la iglesia romana, católica romana, según ellos, no podemos ser justificados. No hay más falso que eso, ¿no? No necesitas ser católico para ser justificado. Entonces, esta siguiente sola, Solus Christus, dice que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios, ¿sale? Si alguna institución religiosa les dice, es que el camino para llegar a Dios es este y este, que guardes los sacramentos, que hagas esto y aquello, no. La Biblia dice que solo es a través de Cristo que podemos recibir la salvación. ¿Sale? Hechos capítulo 4 versículo 12 es el sustento de esta. Bueno, no el sustento, sino algo que de alguna manera lo refuerza. Siguiente sola. Sola gratia. ¿Por qué la sola gracia? Porque la institución católica romana dice que tenemos que hacer obras para podernos justificar. Es decir, tengo que portarme bien, tengo que guardar los sacramentos, tengo que hacer esto, tengo que asistir a la iglesia romana católica. Si no, no puedo alcanzar la justificación. Falso. ¿Qué dice la Biblia? Sola gratia es esta tercer sola. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Cita bíblica, Efesios 2:8. Esto me interesa que les quede claro. Si ustedes piensan que tienen que hacer buenas obras para alcanzar la justificación, deberían regresar a la Iglesia Católica. Pero si ustedes creen que por la gracia de Dios, es decir, que Él nos regala la justificación y el perdón de pecados por creer y confiar en Cristo, entonces quédense en la Iglesia protestante. ¿Por qué? ¿Eso significa que solo creyendo ya la armé? Sí, pero creer va a provocar en mí las obras. Obras que el Espíritu Santo va a provocar en mí. ¿Me estoy explicando? ¿Las obras van a ayudarme a ser justificado? No. Porque lo que me justifica es la gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Sale? ¿Sí? Las obras no son para justificarme, sino las obras las hago porque ya fui justificado. ¿Sí? Ok. Siguiente sola. ¿Cuántas llevamos? 3. Sola fide es la que sigue. Sola fide, es decir, solo la fe. ¿Por qué solo la fe?
porque la iglesia decía que no solo necesitábamos la fe, sino que también necesitábamos ¿qué? Los sacramentos y las obras. Volvemos a regresar al tema de las obras. Sola fide, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir, ¿no? La Iglesia Católica Romana nos enseña que nosotros tenemos que echarle la mano a Dios, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo obras que nos ayuden a justificarnos, y la Biblia dice no. Tus obras no pueden contribuir a que tú seas salvo. Lo que hace que tú seas salvo es la sola fe. Sola fe. Efesios 2 del 8 al 9, Romanos 3, 28. Y terminamos con esta última sola, familia. Soli Deo Gloria. Es decir, solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué Soli Deo Gloria? Porque la Iglesia Católica Romana nos dice que en efecto hay que darle la gloria a Dios, pero también hay que dársela a María y también hay que dársela a los santos. No, la gloria solo es de Dios y para Dios. No es para el pastor, no es para el apóstol, el profeta, no. La gloria solo es para Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Familia, yo sé que a lo mejor fue pesado toda esta información que les di, que les solté, pero por lo menos, miren, ustedes llegaron hoy sin saber qué pasaba el 31 de octubre y hoy ya saben. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se levanta, expone sus 95 tesis y a partir de ahí inicia ¿qué? La Reforma protestante. ¿Sale? De la Reforma protestante nacemos nosotros, los cristianos evangélicos. Somos anabaptistas. ¿Por qué? Porque nosotros no bautizamos a los niños. El bautismo con nosotros es cuando ya se es adulto, cuando se tiene la conciencia de pecado. Déjenme cerrar con esto. Se hizo una reforma en la Iglesia Católica para que regresáramos a lo que hacía la Iglesia primitiva. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos al principio? Pablo a la gente le demostraba que Jesús era el Cristo a través de ¿qué? De las Escrituras. Lo leímos en Hechos capítulo 17 al principio. ¿Qué estamos haciendo o cuál es la intención de la reforma? Que regresemos otra vez a las Escrituras. ¿Qué está pasando 500 años después con la iglesia cristiana? Estamos olvidando las Escrituras. Estamos dando cualquier mensaje en la iglesia. Estamos ofreciéndole milagros a la gente. Estamos ofreciéndole prosperidad a la gente. Estamos ofreciéndoles que todo va a estar bien si vienen a Jesús. Falso. Falso. Tenemos que regresar a las Escrituras para que las Escrituras nos digan con exactitud qué es lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Por eso, en esta iglesia hemos regresado a la forma en que se estaba predicando las Escrituras en esta época, en la época de la Reforma. Queremos leer la Biblia versículo por versículo, entendiendo y buscando no solamente lo bueno y bonito de las Escrituras, sino también lo duro de las Escrituras, la disciplina de las Escrituras. No solo la bendición, sino también que la misma palabra nos alinee a la verdadera voluntad de Dios. Se hizo una reforma hace 506 años y parece que Dios usó la pandemia
para despertar a la iglesia y que regresara nuevamente a las Escrituras. Que regresara nuevamente a como era la iglesia primitiva. Que estemos dispuestos a lo que sea por el mensaje del Evangelio. Y no que seamos una institución que esté buscando poder, que esté buscando riqueza, que esté buscando empoderamiento. No nos interesa eso. Nos interesa el Evangelio. Que se anuncie que la salvación es para todo aquel que decida creer y reconocer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, familia. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener este deseo de no andar brincoteando en la Biblia de aquí para allá, sino de agarrarnos un libro, agarrarnos una carta y que nos quede claro el mensaje de ese libro y esa carta. Gracias a que alguien se puso a leer Romanos así minuciosamente, detalladamente, versículo a versículo, hoy estamos deslindados de una iglesia que cayó en corrupción y que oramos que Dios la regrese a sus orígenes. Los católicos no son nuestros enemigos, son personas que se perdieron en el camino. Hay que orar por ellos, hay que orar por ellos, que Dios los regrese a la esencia del Evangelio, a la verdad del Evangelio, que sea solo la palabra lo que dé autoridad, que sea solo la fe y la gracia lo que nos lleva a la salvación, que sea todo lo que hagamos para la gloria de Dios, todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Porque este gran problema no es de la institución católica romana. Este problema se está metiendo a las iglesias cristianas y estamos perdiendo la esencia de lo que debería ser una iglesia evangélica. Regresemos a las Escrituras, anhelemos las Escrituras, deseemos la palabra. Si no tenemos ni ganas de leer la Biblia, ese debe ser nuestro motivo de oración hoy. Padre, ayúdame, despierta en mí un deseo de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, porque leyendo y escuchando la palabra es como nuestra fe aumenta y crece, se fortalece. Vamos a orar.